Esta historia está basada en un incidente real. Era una fresca mañana de abril de 2011, cuando dos estudiantes universitarios, Rosario Ponce López y su novio Ciro Castillo Rojo, emprendieron un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Se suponía que estarían disfrutando de las impresionantes vistas del Cañón del Colca, una de las maravillas naturales más famosas del Perú. Pero a medida que pasaban las horas, el terreno accidentado y los senderos sinuosos se volvían cada vez más difíciles. Ciro y Rosario habían estado de excursión con su grupo universitario, pero la situación había dado un giro sombrío. Se separaron del resto del grupo y su simple caminata se convirtió en algo mucho más siniestro. En la vasta naturaleza del Cañón del Colca, rodeados de acantilados escarpados y profundos barrancos, se encontraron perdidos. Durante días, la pareja luchó. Buscaban la manera de comunicarse, de encontrar ayuda. Se habían desorientado, perdidos en el despiadado paisaje. Rosario, exhausta y ansiosa, declaró más tarde a las autoridades que ella y Ciro habían intentado bajar por una empinada ladera, intentando encontrar el camino que habían perdido. Pero algo salió terriblemente mal. El terreno era traicionero y en poco tiempo Rosario se quedó sola. Cuando la encontraron con vida el 13 de abril de 2011, parecía un milagro. Pero no había rastro de Ciro. Estaba despeinada, apenas podía hablar, y su cuerpo estaba magullado y destrozado. No tenía respuestas para las autoridades, ninguna explicación para la desaparición de su novio. Las preguntas sobre el destino de Ciro se hicieron más profundas a medida que los días se convertían en semanas y luego en meses. La historia de Rosario fue confusa. Afirmó que ella y Ciro se separaron cuando él salió a buscar ayuda, pero las pruebas revelaron una historia diferente. La búsqueda de Ciro se intensificó, pero no fue hasta el 16 de octubre de 2011, 6 meses después de su desaparición, que se descubrió su cuerpo. Fue hallado en lo profundo de un barranco, justo donde Rosario había indicado que podría estar. Pero la muerte de Ciro planteó más preguntas que respuestas. Se determinó que la causa de la muerte fue un shock traumático severo, resultado de una caída desde gran altura. Pero lo extraño fue que Ciro estaba descalzo y su cuerpo mostraba signos de sufrimiento. Fracturas en el brazo, la clavícula, el cráneo y las costillas. ¿Qué le había sucedido en esos últimos momentos? ¿Cayó accidentalmente, como creyeron inicialmente las autoridades? ¿O se trataba de algo más siniestro? El equipo forense reveló que Ciro probablemente sufrió horas de agonía tras su caída. No murió inmediatamente. Durante 8 largas horas, luchó por sobrevivir, atrapado en el oscuro barranco, luchando por moverse y respirar. El dolor de sus heridas debió ser insoportable, pero no era lo único que no cuadraba. La ausencia de ciertas lesiones sugería que Ciro podría no haber caído por voluntad propia. ¿Lo habrían empujado? ¿O simplemente se habría resbalado solo en el desierto? La investigación sobre la muerte de Ciro comenzó a centrarse en Rosario. Las pruebas que antes parecían tan sencillas, ahora parecían estar llenas de contradicciones. Un par de zapatos desaparecidos, una chaqueta con pelos de otra persona. La forma en que Rosario había descrito los hechos no parecía coincidir con las pruebas físicas. ¿Era posible que hubiera mentido sobre lo sucedido? ¿Estaba ocultando algo? ¿O simplemente era víctima de su propia confusión y miedo? Las sospechas crecieron en torno a Rosario a medida que los investigadores empezaban a reconstruir los inquietantes detalles. La búsqueda de respuestas se tornó más oscura.
¿Sabía Rosario más de lo que dejaba entrever? ¿Era ella la clave para comprender la muerte de Ciro? ¿O era solo otra víctima atrapada en la red de un desafortunado y trágico accidente? El público estaba dividido. Algunos creyeron la versión de Rosario. Después de todo, ella había sufrido el trauma de perder a su novio de una forma tan horrible. Pero a otros les resultó más difícil creer su historia. Había algo en su forma de hablar, en su forma de describir los hechos, que no cuadraba. Y con cada día que pasaba, surgían nuevas pruebas que solo ahondaban el misterio. A medida que los investigadores continuaban investigando, descubrieron detalles que parecían indicar un crimen. El cuerpo de Ciro había sido encontrado con señales de forcejeo, y los peritos forenses habían observado que la forma en que estaba esparcido parecía incompatible con una simple caída. Sus efectos personales estaban rotos y esparcidos a su alrededor, como si algo o alguien lo hubiera provocado. Y luego estaba el tercer guante. Se descubrió un tercer guante cerca del cuerpo de Ciro. El hallazgo planteó una posibilidad escalofriante. Si existía un tercer guante, significaba que había otra persona con Ciro en el momento de su caída. Este descubrimiento, por insignificante que pareciera, podría cambiarlo todo. Pero al examinarlo, se reveló algo aún más extraño. El tercer guante no era un guante en absoluto. Era simplemente el forro interior del segundo, que se había desprendido, y los rescatistas lo confundieron con un guante entero. El misterio del tercer guante se desvaneció, pero la sensación de inquietud persistió. A pesar de esto, el caso contra Rosario continuaba. Las autoridades no estaban listas para cerrar la investigación. Tenían preguntas sin respuesta, sospechas que debían abordarse. Rosario se había convertido en la principal sospechosa de la muerte de Ciro, pero seguía negando cualquier irregularidad. ¿Qué había sucedido en ese barranco? ¿Qué había causado la trágica caída de Ciro? La verdad parecía inalcanzable. Con el paso del tiempo, el caso contra Rosario comenzó a desmoronarse. Los informes forenses confirmaron que las lesiones sufridas por Ciro eran compatibles con una caída y que probablemente había fallecido a causa del impacto. Las pruebas indicaban que no había indicios de violencia ni indicios de que alguien lo hubiera empujado. Aún así, los pelos en la chaqueta de Ciro y la ausencia de sus zapatos persistían, sembrando dudas sobre la investigación. Rosario continuó viviendo bajo una nube de sospecha. La atención mediática se intensificó a medida que se convertía en una figura pública. Sus intentos de seguir adelante con su vida, convertirse en modelo, participar en eventos benéficos, se encontraron con una reacción negativa. El público ya se había formado su propia opinión, y ninguna obra benéfica, por mucho que hiciera, pudo disipar la nube oscura que se cernía sobre ella. Más tarde, reveló que planeaba escribir un libro sobre su terrible experiencia, un libro que contaría su versión de los hechos. Incluso se habló de hacer una película sobre los hechos, y un productor cinematográfico expresó interés en la historia. Pero, ¿era una historia de supervivencia o de culpa? La línea entre la verdad y la ficción se difuminaba cada vez más, y la sed de respuestas del público se hacía cada vez más insaciable. En los años siguientes, la investigación pareció estancarse. No se presentaron nuevos cargos contra Rosario. El caso parecía estar cerrándose, y el misterio de la muerte de Ciro pasó a un segundo plano. Sin embargo, aún había quienes creían que la verdad no se había descubierto por completo, que la verdadera historia aún no se había contado. En 2013,
El fiscal asignado al caso confirmó que los cargos contra Rosario probablemente serían desestimados. Simplemente no había pruebas suficientes para acusarla de asesinato. Parecía que el caso nunca se resolvería, y las inquietantes preguntas que habían plagado la investigación seguirían sin respuesta. La vida de Rosario continuó. En 2015 se casó con Víctor Cabrera, hijo de su abogado, e intentó superar la tragedia que la había definido durante tanto tiempo. Sin embargo, la sombra de la muerte de Ciro aún persistía. Era una historia que se negaba a morir, un misterio que se negaba a resolverse. Así pues, la historia de Rosario Ponce y Ciro Castillo Rojo sigue siendo una de las más inquietantes y sin respuesta de los últimos tiempos. Las preguntas en torno a la muerte de Ciro siguen atormentando a quienes siguieron el caso. ¿Fue un trágico accidente o hubo algo más siniestro en juego? Parece que la verdad nunca se conocerá por completo. Pero una cosa es segura: el recuerdo de ese fatídico viaje quedará para siempre envuelto en la oscuridad. Un escalofriante recordatorio de la línea entre la vida y la muerte, y que te hizo reflexionar. Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver.